Egunon, hasiko gara, mila esker, gaurko aurkezpenera etortzeagatikan, eta baita ere Josetxo eta Donostiako udal liburutegiari. Gaurkoan Ángel Lertxundiren La colina del aliso aurkeztuko dugu. Llega al público la edición en castellano de Altzaren Muñoa, del reconocido autor Ángel Lertxundi, figura destacada en la literatura infantil y juvenil en euskera. La obra, distinguida con el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil en el 2021, ofrece una narración de apariencia sencilla, pero de gran profundidad literaria, elaborada con precisión y sensibilidad. Ángel ha ejercido la enseñanza y el periodismo desde su primer libro de cuentos en 1970, ha publicado novelas y ensayos, además de literatura infantil y juvenil. Es, entre otros, Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de la Crítica en 2 ocasiones, finalista del Premio Nacional de Literatura con Ochopeche, Premio de Euskadi de Literatura, tal y como he dicho, de infantil y juvenil por Altzaren Muñoa o La colina del aliso, y ha sido galardonado con el Premio Rosalía de Castro en reconocimiento por su trayectoria. El libro cobra nueva vida gracias a la traducción de Ignacio Múgica Iraola, figura de especial relevancia tanto para el autor como para la editorial, cuya labor garantiza que la riqueza del texto original llegue con toda su fuerza. Ignacio Múgica Iraola actualmente es editor en la editorial Erein y fue socio fundador de Alberdanía junto a Jorge Jiménez. En literatura infantil y juvenil ha traducido autores y autoras como Oscar Wilde, Magali Usch, Úrsula Wolfel, Marcus Pfister. Y bueno, el libro cuenta con las magníficas ilustraciones de Concheta Provenza, que acompañan con sutileza el desarrollo de la historia y aportan una dimensión visual que enriquece la lectura. Concheta estudió Bellas Artes en la especialidad de Artes Gráficas, es dibujante e ilustradora y de esta manera, con sus ilustraciones y portadas, ha acompañado los trabajos literarios de muchos escritores y escritoras, como Paco Aristi, Bernardo Achaga, Mirena Gurmeave, Yolanda Arrieta, Javier Muguruza, Juan Cruz y Gravide, entre otros. Dirigida a toda la comunidad lectora a partir de 10 años, la obra se estructura en capítulos breves que confieren un ritmo ágil y envolvente, convirtiéndola en una lectura tan accesible como significativa. Andu, gaurkoan autoreari emango diogu hitza, lehendabizi. Egunon. Egunon, buenos días. Me perdonaréis que vaya a leer el texto. Porque no ando muy así de salud. Una canción nuestra comienza diciendo: Altzak ez du bihotzik. El aliso no tiene corazón. Es una canción que tiene siglos de historia y la frase tiene su sentido metafórico en el contexto de muchas canciones bélicas tradicionales. Las guerras, como los árboles, no tienen corazón. Pero diga lo que diga la conocida balada que tanto queremos y que tanto hemos solido cantar, es más que posible que los alisos y el resto de los árboles tengan también su corazón. Nos cobijan, nos dan sombra, nos dan alimentos como frutas y nueces, resina y leña. Purifican el aire. No es posible que los árboles no tengan corazón. Al menos el árbol de la colina sí lo tiene. Y además de tener corazón, piensa, conoce la vecindad y sus cuitas, observa las idas y venidas de las truchas del río que tiene a sus pies y, sobre todo,
Escucha las aventuras que Tomás, un personaje de la novela, lee a la sombra de las ramas del aliso. El árbol, gracias a las lecturas de Tomás, sabe que el río desemboca en el mar. Ha oído hablar de piratas y canoas, y el aliso no desea otra cosa que abandonar la colina y que el río lo lleve a conocer el mar. Estas fueron las primeras ideas que me vinieron a la cabeza cuando hace pocos años, estando en Jaca con toda la familia tras la muerte de mi mujer, los nietos me pidieron, como otras veces y con más ardor, que les contara un cuento tras los postres. No tenía ánimo para ello, pero comencé con mayor o menor acierto a hilar la historia de un aliso que desde su colina sueña con conocer el mar. Enseguida me di cuenta de la dificultad de asociar la historia de un árbol atado a sus raíces con el disparatado sueño de conocer el mar. Un árbol protagonista de una narración, ¿a quién se le ocurre? Pensé en volver a repetirles algún cuento ya conocido, pero de repente un recuerdo de infancia, yo tendría unos 7 años, me salvó del apuro. En los años 50 del pasado siglo hubo unas grandes inundaciones en Guipúzcoa y supongo que en todo el País Vasco. Los ríos salieron de sus cauces y nosotros, asombrados, veíamos desde el balcón de casa cómo el agua del río Oria arramblaba todo lo que pillaba a su paso. Y recuerdo como si fuera hoy cómo era arrastrado un buey al que solo se le veía la cabeza. Una cuna infantil, más de un almiar de hierba, lo que nosotros en Euskadi decimos meta, carros, cajas de maderas, todas a la deriva, empujados por la corriente hacia el mar. Y árboles, muchos árboles arrancados de raíz. Era mucho el material que guardaba en mi memoria. Y los recuerdos infantiles me ayudaron, como nunca me ha pasado, a improvisar e ir tejiendo la historia de un humilde aliso que en medio de la tragedia ve la posibilidad de llegar al mar, su gran sueño, mientras yo, con los recuerdos de aquel día y mis improvisaciones, iba ganando el interés de los nietos y aliviando mi estado de ánimo. Es el libro. Aquella noche, mientras iba improvisando la historia del aliso que quería conocer al mar, decidí que en cuanto regresáramos de Jaca, me pondría a ordenar los recuerdos y las improvisaciones. Y decidí también que si de todo ello nacía un libro, le llamaría Altzare Muñoa, la colina del aliso. Lo de la colina del aliso no fue una cosa que pensé yo entonces, sino que ha venido después en la traducción de Ignacio, gracias a la traducción de Ignacio. Y para terminar mi breve charla, 3 apuntes breves. Jorge Jiménez, el traductor de la mayoría de mis trabajos, se iba a encargar también de traducir este libro. La muerte se lo impidió. Agradezco a Ignacio Mújica el cariño y la paciencia que ha puesto en la traducción. Ambos conocimos bien la escrupulosidad de Jorge en sus trabajos de editor, traductor y escritor, de artículos fundamentalmente. La traducción de Ignacio Mújica, además de su nivel literario, es también un homenaje a Jorge. Agradezco también las ilustraciones originales y sugestivas de Concheta Provenza. Hace casi 50 años tuve la suerte de conocer a una ilustradora, Asun Barzola, que revolucionó las publicaciones infantiles dotándolas de un carácter artístico y no solo didáctico, dotándolas de un carácter artístico y no solo didáctico, como entonces se practicaba. Las ilustraciones, decía, deben de ser lecturas del original y no meras repeticiones de lo ya dicho en el texto, como insistía Barzola.
Concheta Provenza lo ha conseguido con creces. Y agradezco a mis nietos que aquella noche en Jaca tuvieran la paciencia de escuchar una historia sobre un árbol que sueña con conocer el mar. Le cedo la palabra a Ignacio, cuya traducción es en realidad lo que nos ha traído hoy hasta aquí. Bueno, nos ha traído todo. Empezaron tus nietos, ¿eh? Seguiste tú, luego ha venido la traducción y las magníficas ilustraciones de Concheta, y eso es la literatura. Ahora falta que se cierre el círculo con los lectores. Recibí el encargo que me hicieron Oyer y Juan Manuel, el hermano de Jorge, poco después de su muerte, con la muerte de Jorge. Era el trabajo que quedó en su mesa de trabajo. Como bien ha dicho Ángel, era su traductor de cabecera. Él siempre decía en broma, no sé si broma o en serio, que eran mejores los libros en castellano que en euskera. Para mí ha sido una gran ilusión y ha sido pues una suerte de símbolo, de continuidad, de coger un testigo, de hacer esta traducción, ¿verdad? Un relevo, como quien dice. Pero también me sentí abrumado y me sentí un poco temeroso, con miedo, porque si bien Oyer ha dicho que tengo algunas traducciones, todas ellas son de otros idiomas o de otro idioma al euskera. Y en fin, yo en euskera me siento más seguro que en castellano a la hora de escribir, incluso a la hora de hablar. Pero bueno, en fin, empecé a hacer el trabajo y la verdad es que me siento muy contento de haberlo terminado, aunque un poco tarde, y de haber, en fin, haberme compenetrado también con Ángel en la traducción, porque, bueno, pues al final pues también él aportaba y, en fin, hemos trabajado a la limón. Y la verdad es que ahora cuando veníamos hacia aquí, Concheta me decía que ella estaba muy contenta de estar en esta portada con los 3 nombres aquí, ¿verdad? Y pues tengo que decir que yo también. Yo también estoy muy contento de estar en la misma portada de La colina del Aliso con Ángel Lertxundi y con Concheta Provenza. Y con Albert Dania. También. Lo que quiere decir con Jorge. Efectivamente. Bueno, ya os lo ha dicho Ángel, el protagonista es un aliso, ¿verdad? Es un altza, altzada, hemengo protagonista. Un árbol que nace en las riberas de los ríos normalmente y que tiene una leyenda de sorguinduta, de embrujado, ¿no? De árbol embrujado. Dicen que cuando cortas el árbol, la corteza es blanca, pero se vuelve rojiza como la sangre, ¿no? Le da un componente humano. Entonces, bueno, es un árbol que sueña con conocer el mundo, salir de su colina y vivir las aventuras. Es una fábula moderna sobre el deseo de libertad, al fin y al cabo, y el sentido de la existencia. El aliso observa el mundo humano desde su lugar fijo, desde su colina. Observa a los campesinos, los jóvenes enamorados, los paseantes, y reflexiona sobre lo que es el moverse, el viajar, el amar, el sufrir y el soñar. Tiene deseos de viajar y su gran anhelo, al final, se ve hecho
con una riada que la arranca de su lugar, de su colina, y lo hace descender primero al río y luego lo lleva río abajo hacia el mar, que es, como todos sabemos, la metáfora de la muerte, pero también del conocimiento, de la madurez y de la vida misma. Empieza con ilusión el texto, se enfrenta a peligros, acaba aceptando al final su fragilidad. Todo, como veis, muy humano. Tercera persona, está escrito en tercera persona, es decir, es un narrador que no conocemos, pero sigue a su personaje como una cámara de cine y va descendiendo con él, con el aliso, hasta que llega el final, ¿no? El final es un final sorpresivo, esperanzado y con capacidad para la emoción. El narrador es un narrador poético, es un narrador simbólico, le da un tono al libro de fábula, casi lírico, diría yo, con descripciones sensoriales, las vas sintiendo, las vas viendo, con humor sutil, como el que tiene no el narrador, sino el escritor, y es un lenguaje en euskera, lleno de ritmo y musicalidad. Como ha dicho Ángel, está estructurado en breves capítulos, exactamente 96. Creo que tiene alguno más que la versión en euskera, porque ahí yo creo que compensaste algún capítulo con otro, hiciste de uno, hiciste dos y algo así, pero creo que tiene alguno más, diría. Son estampas, son escenas que crean un ritmo pausado y poético a veces, otras veces rápido y emocionante, según las vicisitudes que vive el protagonista. Hay multitud de referencias literarias y algunas están firmadas. Goethe, T.S. Eliot, Paul Valéry, Stevenson, los vascos Lizardi, Lavegherie. Pero hay muchas referencias literarias que el lector avezado podrá encontrar y que no están firmadas. El tono que utiliza Ángel es un tono ecológico, él ya lo ha apuntado en su intervención, y sobre todo muy humano. Denuncia el daño ambiental y la falta de sensibilidad humana con la naturaleza, pero sobre todo celebra la empatía. Al final es un mirar al mundo con los ojos de un árbol para descubrir nuestra propia humanidad. Y creo que ese sería un buen resumen del libro, ¿no? Prestarle los ojos a un árbol para que nos diga cómo somos. Bueno, mi trabajo ha consistido, pues como diría Jorge, con una metáfora de la cocina, diría, pues, en no estropear la materia prima, ¿no? Hacer una merluza es no estropear la merluza, sobre todo, lo primero. Entonces, pues he intentado guardar la fidelidad al tono poético, al tono pausado a veces, o al tono vivaz, al tono reflexivo o descriptivo, sentimental o narrativo. He intentado mantener el respeto por la musicalidad del original vasco, quiero decir. He intentado crear esa música interior en castellano, que también es un idioma nuestro también. Entonces, bueno, pues eso es lo que he intentado. Un estilo que mezcla ternura y melancolía, que es el estilo del libro.
La presencia del mundo vasco está muy presente en el libro de Ángel, desde la referencia al aliso del Altzak ez du bihotzik, pero también hay una pequeña poesía que a mí me trajo por la calle de la amargura, la canción de cuna de La Veguerí, que aparece y que tiene un protagonismo dentro del libro, y no sabía cómo traducirlo, porque es tan simple, que parecía que no era poesía al traducirlo. Entonces, bueno, he intentado hacerlo y ahí está, ¿no? He trabajado para que la voz de Ángel no suene artificial, ni traducida, entre comillas, sino viva y creíble. Al final he buscado el equilibrio entre la literalidad y la recreación. No he sido un traductor jurado del libro. Más que una traducción literal, es una recreación he intentado que sea fiel. He intentado trasladar no solo las palabras, sino el ritmo, el sentimiento y el contexto cultural. Y sobre todo la emoción y la musicalidad que tenía el original y que tiene el original. Y dicho esto, le voy a pasar la palabra a Concheta Provenza, que ha hecho otra traducción del libro. Por lo tanto, el que compra este libro se lleva 2 traducciones. Por suerte no he tenido que competir con el texto. He jugado en otra liga, ¿no? Exacto. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik. Y bueno, lo primero decir a Oyer y a Jorge, por supuesto, bueno, que hayan confiado en que yo pudiera ilustrar este libro, que para mí ha sido como un lujo cuando lo leí. Yo creo que ahora que no sabía la anécdota de cómo empezó a surgir el libro, yo creo que como una de tus nietas me sentí al leerlo y me envolví y me enganché al aliso y sobre todo a ese soñar en un imposible, ¿no? Porque yo nunca me había planteado la posibilidad de que un árbol quisiera viajar, de que un árbol quisiera saber dónde está el mar. Y entonces, partir de ahí, bueno, entusiasmada, tenía la referencia del euskera, que el ilustrador es Antxon Olariaga. Entonces, él utiliza el árbol, no lo personifica, ni le pone ojos, ni le pone nada. Y yo al principio pensé que era como el respeto a que no es un humano, no es... Pero claro, leyendo de nuevo el texto entendí que tú, Andu, le personificabas el árbol y lo hacías, en cierta manera, con nuestras características de humano. Y entonces dije, pues nada, tengo que meter un rostro, algo que sea posible que el lector empatice de alguna forma como más directamente, ¿no? Aunque creo que no hace falta porque el texto ya... Pero bueno, acompaña. Entonces fue fácil, la verdad que fue muy fácil empezar a recrear esa aventura, ese viaje, y yo creo que hay esa enseñanza de pensar en los vegetales, creo que esa parte ecológica que habláis, creo que también es como decir, es que el mundo no es nuestro solamente. Y yo creo que este libro, esta lectura, esta novela, te da esta idea de que también las plantas, también esos seres que pensamos inertes y sin sentimientos, también es suyo la tierra, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, para mí ha sido un lujazo, he disfrutado y ya está. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir, y ya que hablé en mis dibujos, si acaso. Lo que sí quería decir una cosa, que ha nombrado Ángel a Sumbalzola, una ilustradora maravillosa que está olvidada, que digamos que nadie la ha querido recuperar, o bueno, yo por lo menos no lo he visto, y a colación de esto
nombrar a dos mujeres ilustradoras extraordinarias que en un mes se las ha llevado la muerte, ¿no? A Maya Arrazola, que murió antes de ayer, y hace un mes murió una irundarra, Mai Eguerza. Espera. No, Egurza, Mai Egurza. Dos ilustradoras maravillosas, jóvenes, que han visto su vida truncada, ¿no? En este otoño cruel. Y ya está, pues gracias. Encantada de estar aquí. Galderarik, inork badu. Yo a la ilustradora, no sé si has personificado el árbol Sí. en mujer. Bueno, no hay nada que determine si es mujer o hombre. A veces parece una mujer, otras veces un hombre. No, me gusta jugar con esta idea de lo andrógino, ¿no? De no, porque el aliso en realidad es hermafrodita, diría yo, ¿no? Que tiene frutos tanto masculinos como femeninos. ¿Es la primera traducción al castellano? Publicada, sí. Sí, la primera. Beste galderarik, inork. Bueno, horrela itxiko dugu, eskerrik asko Itziar. Eskerrik asko... Tiene barkatu, ¿eh? Bai. Este libro tiene una película. Tiene una película de dibujos animados. Una animación. De animación, o incluso cómic puede ser perfectamente. Un guión de cómic perfecto. Habría que trabajar un poquito ahí, pero se podría hacer perfectamente. O sea que ya sabes, exterior día. Eskerrik asko zuei.